Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy abordaremos uno de los retos más fascinantes y complejos en la intersección de la medicina interna, la hematología y la neurología: las gamapatías monoclonales de significado clínico, enfocándonos específicamente en su abordaje diagnóstico cuando se presentan con neuropatía periférica. En pantalla podemos observar una representación conceptual de anticuerpos interactuando en el microambiente del sistema nervioso, lo cual captura la esencia de nuestro tema. Este es un terreno de alta especialidad, donde la agudeza clínica y la profunda comprensión fisiopatológica son vitales para detectar procesos sistémicos a tiempo y, sobre todo, para evitar daños neurológicos irreversibles en nuestros pacientes. Comencemos. Este será nuestro cronograma de hoy, el cual está diseñado como un verdadero viaje clínico de precisión. Iniciaremos desentrañando el dilema fundamental de la gamapatía monoclonal. ¿Cuándo el hallazgo es una mera coincidencia? ¿Y cuándo es la causa directa de la enfermedad neurológica? Posteriormente, navegaremos por los fenotipos clínicos mediados exclusivamente por la inmunoglobulina M, incluyendo síndromes complejos como el DATS-M y el CANOMAD. Luego, exploraremos la otra cara de la moneda: los fenotipos sistémicos no mediados por inmunoglobulina M, destacando entidades críticas como la amiloidosis de cadenas ligeras y la crioglobulinemia. Finalmente, integraremos todo el conocimiento en una matriz de decisión clínica rápida y analizando los nuevos paradigmas terapéuticos que están transformando radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Entrando en materia, el concepto de gamapatía monoclonal de significado clínico es un paradigma revolucionario en la medicina moderna. En la imagen anatómica de la derecha, observamos cómo una red de anticuerpos ataca la cubierta de mielina de un nervio periférico, ilustrando de manera vívida el mecanismo fisiopatológico central. Sabemos que estas gamapatías están presentes en aproximadamente el 10% de los pacientes diagnosticados con neuropatías periféricas. A nivel biológico, el daño estructural a los tejidos no es causado por una proliferación tumoral masiva y agresiva como en el mieloma múltiple florido, sino por la actividad tóxica y patogénica de clones de células B pequeños y de baja carga tumoral. Como lo ilustra la imagen de la balanza, nuestro reto crítico como clínicos es sopesar la evidencia para diferenciar la verdadera causalidad patogénica de una simple coincidencia biológica. Sabemos que estos clones tóxicos tienen una predilección especial por infiltrar o dañar el corazón, los riñones, la piel y los nervios periféricos. Por lo tanto, la topografía clínica de las lesiones y el fenotipo neurológico exacto serán los factores que nos dicten la probabilidad de una relación causal real. Para resolver este reto, nuestro abordaje diagnóstico inicial debe ser meticuloso y estrictamente secuencial. En esta diapositiva, la ilustración de una balanza que sopesa una cadena de ADN frente a un nervio periférico evoca la necesidad de equilibrar los hallazgos genéticos con la clínica neurológica. El primer paso, ineludible en la práctica diaria, es descartar etiologías comunes. No podemos ni debemos asumir una causalidad monoclonal sin antes haber excluido de forma sistemática la neuropatía diabética, neurotoxicidad por fármacos, alcoholismo crónico o déficit de vitamina B12. Una vez depurado el terreno, debemos clasificar la neuropatía detalladamente según su topografía, su curso temporal y su mecanismo de daño subyacente. Aquí, la utilidad clínica es tajante. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa son absolutamente indispensables para el tamizaje, ya que nos permitirán distinguir si estamos ante un daño axonal primario o un proceso desmielinizante. Simultáneamente, el estudio hematológico debe caracterizar la inmunoglobulina mediante inmunofijación de suero y orina y cuantificar las cadenas ligeras libres. Finalmente, buscar marcadores genéticos en médula ósea es clave. La translocación 1114 nos sugiere trastornos de células plasmáticas, mientras que la mutación MYD88 es el sello biológico que subyace a la mayoría de las patologías mediadas por inmunoglobulina M. Esta diapositiva marca el punto de inflexión más importante en nuestro algoritmo mental. Observamos un hermoso diagrama de ramificación neuronal bidireccional que ilustra la gran dicotomía diagnóstica del isotipo. El paso divergente primario del algoritmo depende absolutamente de la naturaleza de la inmunoglobulina monoclonal detectada. Por un lado,
tenemos la vía mediada por la inmunoglobulina M, representada con el haz de luz azul claro. En esta vía, el mecanismo patogénico está estrechamente ligado a la actividad de autoanticuerpos circulantes que atacan epítopos específicos del nervio. Por otro lado, la vía representada por la luz rosa agrupa a los clones secretores de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o cadenas ligeras libres aisladas. En este espectro, el daño neurológico obedece a un paradigma distinto. Se orienta hacia el depósito extracelular de proteínas anómalas o a una infiltración sistémica de los tejidos. La utilidad clínica de esta división es absoluta y dicta nuestro siguiente paso en la práctica. Conocer el isotipo nos obliga a decidir si debemos solicitar de inmediato un panel de anticuerpos neuronales en sangre o si debemos volcar toda nuestra investigación a buscar daño por infiltración estructural en órganos diana, como el riñón o el miocardio. Profundicemos entonces en el algoritmo de ramificación del espectro de la inmunoglobulina M. Como nos detalla este flujograma secuencial superpuesto a un tejido nervioso profundo, el patrón electromiográfico es nuestra primera brújula. Si la electromiografía demuestra una neuropatía primariamente desmielinizante, el siguiente mandato clínico es solicitar anticuerpos circulantes antiglicoproteína asociada a la mielina, conocidos como anti-MAG. Si este panel resulta positivo, nuestro diagnóstico se consolida hacia el fenotipo DATS-M. Sin embargo, si los anti-MAG son negativos, la evaluación clínica nos orienta a buscar anticuerpos antigangliósidos, cuya presencia sugiere cuadros fenotípicos complejos como el CANOMAD o la neuropatía motora multifocal. Ahora bien, si tras una evaluación inmunológica exhaustiva nos encontramos ante una ausencia total de anticuerpos específicos, el escenario clínico exige abordar al paciente bajo el prisma de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica clásica, o CIDP. Tengan en cuenta una perla de gran utilidad clínica en este punto. Si en el contexto de una inmunoglobulina M documentada el paciente manifiesta dolor neuropático severo y la electromiografía de fibras gruesas es normal, es mandatorio sospechar de una neuropatía puramente axonal sensitiva, la cual exige la realización de una biopsia de piel para evaluar la densidad de la fibra nerviosa pequeña. Cambiamos de hemisferio fisiopatológico para adentrarnos en el algoritmo de ramificación del espectro sistémico, el cual está dictado por la presencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o cadenas ligeras. La impresionante ilustración anatómica hiperrealista del corazón en el centro no es decorativa. Subraya enfáticamente la naturaleza multiorgánica, restrictiva y potencialmente letal de este grupo de enfermedades. Aquí nos enfrentamos a las verdaderas banderas rojas de la clínica médica. Si su paciente con síntomas de neuropatía de reciente inicio comienza a desarrollar insuficiencia cardíaca de perfil restrictivo, proteinuria progresiva o una disautonomía incapacitante con hipotensión ortostática profunda, la sospecha debe apuntar críticamente y sin demora a una amiloidosis de cadenas ligeras o amiloidosis AL. Por otra parte, si observamos una evolución neurológica rápida, asimétrica o multifocal, que debuta acompañada de artritis inflamatoria o lesiones purpúricas en la piel, el cuadro es intensamente sugestivo de un fenómeno vasculítico por crioglobulinemia. Finalmente, la presencia concomitante de lesiones óseas escleróticas, cadenas ligeras predominantes del tipo lambda y un factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGES por sus siglas en inglés, marcadamente elevado, define la temida fisiopatología del síndrome de Poems. En términos de utilidad clínica ineludible, cualquier afección que comprometa francamente las raíces nerviosas espinales nos obliga éticamente a descartar de inmediato infiltración tumoral maligna directa mediante resonancia magnética espinal y análisis citológico del líquido cefalorraquídeo. Adentrémonos en el fenotipo autoinmune clásico y más representativo de nuestro estudio, el síndrome de neuropatía desmielinizante simétrica adquirida distal, conocido por el acrónimo anglosajón DATS-M, secundario a anticuerpos anti-MAG. La poderosa representación visual de un cilindro axonal mielinizado siendo atacado molecularmente por una multitud de anticuerpos bioluminiscentes, desnudando progresivamente la fibra, ilustra con exactitud milimétrica el daño crónico de la enfermedad. Clínicamente, el fenotipo es inconfundible. Afecta de manera predominante a hombres que transitan su sexta década de vida, iniciando de forma insidiosa.
La progresión es crónicamente lenta, caracterizada por ataxia sensitiva severa que dificulta la marcha, un temblor intencional frecuente en las extremidades superiores y una debilidad motora francamente mínima en etapas tempranas. Para establecer la causalidad patogénica real, no debemos conformarnos con la simple presencia de anticuerpos. El estándar exige documentar títulos excepcionalmente altos de anti-MAG, de manera canónica por encima de 10.000 unidades de título Bullman o BTU. A la par del diagnóstico neurológico, la utilidad clínica y genómica moderna dicta que es crucial identificar la mutación puntual MID88L265P en las células de la médula ósea. Encontrar este marcador, presente en el 60% de los afectados, consolida nuestra certeza diagnóstica de un trastorno de estirpe linfoplasmocítica. Manteniéndonos en el intrincado territorio de la inmunoglobulina M, es vital que analicemos dos fenotipos clínicos extremadamente raros, pero clínicamente elocuentes, presentados sobre el fondo de una intrincada red sináptica resplandeciente que refleja la transmisión eléctrica normal. El primero es el síndrome de Canomadh, una afección desafiante definida típicamente por ataxia sensitiva crónica de curso indolente, oftalmoplejía y la presencia de anticuerpos antigangliósidos dirigidos contra epítopos discialosilados. Debemos prestar particular atención a una contradicción vital documentada en la literatura médica contemporánea. La esperada oftalmoplejía suele estar ausente al momento del inicio de los síntomas en la inmensa mayoría de los pacientes. Es por esto que los líderes de opinión sugieren que el término CANDA, el cual suprime la referencia a la oftalmoplejía, resulta mucho más preciso en el abordaje temprano. Contrastando radicalmente con esto, encontramos la neuropatía motora multifocal, o MMIN, que exhibe una presentación anatómica dispar. Una neuropatía asimétrica, puramente motora, que afecta desproporcionadamente las extremidades superiores con preservación sensitiva, caracterizada en la electrofisiología por bloqueos de conducción nerviosa e impulsada por anticuerpos anti-GIM1. La clave de utilidad clínica es contundente. Los signos de afección vulvar, como la disartria o la disfagia, sumados a la oftalmoplejía, nos dirigen decididamente hacia un Canomadh, exigiendo la búsqueda rápida de antigangliósidos antes de que la discapacidad avance. Damos un giro drástico en nuestra discusión hacia los fenotipos impulsados por depósito sistémico, centrando toda nuestra atención clínica en la temible amiloidosis de cadenas ligeras o amiloidosis AL. La impactante imagen de estructuras fibrosas y microscópicas infiltrando y envolviendo los tejidos profundos es una representación visual exacta de cómo el material amiloide insoluble estrangula las estructuras orgánicas vitales. A nivel neurológico, esta patología se manifiesta implacablemente como una neuropatía axonal de carácter profundamente doloroso, cuya progresión es estrictamente dependiente de la longitud del nervio. Esta presentación clínica clásica simula de manera engañosa a la polineuropatía diabética, lo cual frecuentemente conduce a errores diagnósticos iniciales y a demoras terapéuticas fatales. Aunado al dolor neuropático, el desarrollo de una disautonomía clínica se manifiesta con hipotensión ortostática incapacitante y gastroparesia refractaria, mermando dramáticamente la calidad de vida. Marquemos firmemente esta alerta clínica. La manifestación de un síndrome de túnel carpiano bilateral y simultáneo, asociado a ageusia, es decir, la incapacidad de percibir sabores, constituyen banderas rojas casi patognomónicas que gritan daño sistémico temprano por amiloide. Es imperativo recordar que este diagnóstico no se confirma con la clínica. Requiere sin excepción la demostración histológica estricta mediante tinción con rojo Congo en biopsias de tejido graso abdominal, glándulas salivales o, en casos justificados, el propio nervio periférico. El tercer y último fenotipo patogénico principal que debemos comprender a profundidad es el fenotipo vasculítico, propio de las crioglobulinemias. Al analizar la representación gráfica de este vaso sanguíneo inflamado y parcialmente ocluido por complejos biológicos, se evidencia visualmente el origen isquémico del sufrimiento nervioso. En la clínica, diferenciamos dos presentaciones patogénicas fundamentales. Por un lado, la crioglobulinemia tipo 1, típicamente producida por un exceso de inmunoglobulinas monoclonales aisladas, donde el mecanismo de daño tisular es la oclusión microvascular y la hiperviscosidad sanguínea simple.
Por el otro, la crioglobulinemia tipo 2 o mixta, la cual posee una potente actividad de factor reumatoide, comportándose patológicamente como una auténtica vasculitis sistémica mediada por inmunocomplejos, fuertemente asociada a la infección crónica por el virus de la hepatitis C. Neurológicamente, el daño isquémico genera un patrón asimétrico inicial que culmina en una neuropatía axonal distal altamente dolorosa o una franca mononeuritis múltiple progresiva. Sistémicamente, rara vez el sistema nervioso central es el único afectado. Busque proactivamente púrpura palpable en declive, úlceras cutáneas necróticas y sedimento urinario sugestivo de glomerulonefritis. La utilidad clínica de su pronta sospecha estriba en que el daño isquémico neural agudo se vuelve permanente muy rápido. La detección e intervención inmunosupresora inmediata son la única línea de defensa real del nervio periférico. Una vez dominada la estratificación diagnóstica, topográfica y molecular, nos adentramos en el territorio de los paradigmas terapéuticos contemporáneos, representados magistralmente por estos anticuerpos monoclonales iluminados en plena diana celular. Para todas estas patologías, independientemente de la manifestación neurológica, el pilar absoluto del tratamiento clínico no radica en las medidas de sostén neurológico, sino en la erradicación dirigida y agresiva del clon subyacente de células B o células plasmáticas. Hemos avanzado enormemente. Para la amiloidosis AL, el régimen estándar actual de primera línea exige terapia basada en el anticuerpo monoclonal anti-CD38, daratumumab, logrando suprimir la producción patológica de cadenas ligeras a niveles históricos. En contraste, para los fenotipos impulsados por inmunoglobulina M, nuestro arsenal preferencial incluye regímenes de quimioinmunoterapia, clásicamente la combinación rituximab y bendamustina. Más aún, la innovación con inhibidores de la enzima de Bruton, como el zanubrutinib, nos abre prometedoras ventanas de control sostenido de la enfermedad. Sin embargo, no todo es triunfo. Como especialistas debemos conocer y comunicar una realidad neurológica insoslayable respecto al pronóstico funcional. La pérdida axonal severa establecida es anatómicamente irreversible. Esto convierte a nuestra intervención precoz en el factor determinante para frenar el avance de la discapacidad. Con el fin de consolidar el volumen de información discutido, esta diapositiva despliega una matriz de diferenciación clínica rápida, estructurada para ser una herramienta mental imprescindible en sus rondas de hospital. Revisemos los 5 fenotipos cardinales para fijarlos en la memoria clínica. Primero, la letal amiloidosis AL. El patrón es decididamente axonal, con disautonomía profunda y progresión inminente hacia falla multiorgánica miocárdica y renal, originada por depósito de cadenas ligeras insolubles. Segundo, el síndrome de Poems. Se presenta con una neuropatía severa mixta, predominantemente motora y sumamente dolorosa, con el sello distintivo de las lesiones óseas escleróticas focales y niveles marcados de elevación de VEGF. Tercero, el fenotipo DATS-M. Se comporta como una afección primariamente desmielinizante distal, con grave compromiso propioceptivo, causando ataxia de la marcha, impulsado por una inmunoglobulina M-kappa y validado por la hiperreactividad de anticuerpos anti-MAG. Cuarto, la crioglobulinemia. Se manifiesta con un patrón isquémico clásico de mononeuritis múltiple axonal asimétrica y dolorosa, ligada a púrpura cutánea, vasculitis sistémica y niveles altos de factor reumatoide en la variante tipo 2. Finalmente, el enigmático síndrome de Canomad, el cual destaca nítidamente por la disfunción de múltiples nervios y pares craneales, asociado a una ataxia sensitiva de curso crónico y confirmado por reactividad a diversos anticuerpos antigangliósidos. Llegamos finalmente al destilado de las conclusiones críticas que deben transformar su abordaje y práctica médica diaria. A la luz de los conocimientos presentados, el primer mandamiento clínico es evidente. Ante un paciente que cursa con neuropatía periférica idiopática y el hallazgo incidental de una paraproteína en suero, jamás asuma una causalidad clínica directa desde el inicio. Es imperativa una estratificación clínica y electrofisiológica rigurosa, separando desde el día cero el fenotipo patogénico de la inmunoglobulina M frente a los de origen no inmunoglobulina M. Asimismo, deben mantenerse siempre hipervigilantes ante la presencia de banderas rojas clínicas, apariciones atípicas sistémicas, fallo autonómico agudo,
dolor neuropático desproporcionado o afección de órganos blancos exigen escalar de inmediato el abordaje hacia intervenciones invasivas, como una biopsia de tejido para tinción de rojo Congo. Hemos visto claramente que el éxito en estos escenarios de alta complejidad médica ya no es una labor solitaria. El abordaje diagnóstico verdaderamente multidisciplinario, integrando simbióticamente a la hematología y la neurología oncológica, es lo único que redefine y amplía las opciones terapéuticas y curativas del paciente. Y por último, recuerden la biología del nervio. La instauración del tratamiento temprano, dirigido implacablemente a erradicar el clon patológico, dictará el nivel de recuperación funcional y debe iniciarse antes de que la destrucción axonal sea irreversible. Ha sido un verdadero privilegio acompañarlos como su guía clínico a través de este intrincado, desafiante, pero profundamente fascinante panorama neuropatológico y hematológico. Como médicos comprometidos con la excelencia académica, sabemos que la curiosidad intelectual incesante debe ser nuestro motor principal en la práctica diaria. La ciencia biomédica avanza a ritmos vertiginosos, transformando el pronóstico funcional e incluso la sobrevida de pacientes antes desahuciados. Los conceptos discutidos hoy tienen un anclaje robusto en la literatura de frontera, destacando poderosamente el artículo principal en el cual basamos este viaje, la publicación magistral de los doctores Jacquard, Maggi, Arnulf, Bridoux y Roussel, publicada en la revista Hematology de la Sociedad Americana de Hematología en su edición académica del año 2025. Esta investigación subraya contundentemente cómo la detección oportuna de un clon hematológico oculto salva la función nerviosa y puede preservar la vida del paciente al introducir terapias dirigidas revolucionarias. Los exhorto firmemente a profundizar en estas referencias primarias de clase mundial, a no conformarse con diagnósticos simples, a cuestionar con agudeza cada síntoma atípico en su clínica, y a continuar elevando constantemente la calidad de nuestra profesión médica. Muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima sesión académica. Este vídeo fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.